Muy buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo del Museo de la Gran Convención y la Academia de Historia de Ocaña. Como siempre, nuestras charlas de los viernes, hoy 27 de enero de 2023. Con un tema complementario a uno que hicimos semanas atrás sobre la historia de la agricultura en la región de Ocaña. Queremos, antes que todo, dar el agradecimiento al Centro Regional de Medios, que nos invitó esta mañana al lanzamiento de los audiovisuales Tierra de mis abuelos. 4 audiovisuales que fueron el resultado de un trabajo que se viene adelantando desde hace ya un tiempo largo con relación al campo. Y se presentaron 4 experiencias de vida de jóvenes de la región de Ocaña, los municipios de El Tarra, El Carmen, Cáchira, y también ahí en ese mismo trabajo se ha hecho una labor en el municipio de Ábrego para visibilizar el trabajo que vienen haciendo los jóvenes campesinos que decidieron quedarse en sus respectivas regiones, en sus respectivos municipios, en el campo, siguiendo la tradición de sus padres, de sus abuelos, cultivando la tierra, cultivos de frijol, cultivos de mora, cultivos de yuca, y ellos terminan con una invitación que nos parece muy bonita, diciéndole a toda la gente que puede ver esos audiovisuales en la página de Facebook del Centro Regional de Medios, diciéndole a las personas que sí se puede trabajar en el campo, que sí es posible cultivar algo que no sea la coca. Y de paso hacen un llamado para que los apoyen. Y bueno, la invitación se cursó también a la Universidad Francisco de Paula Santander, a la Cámara de Comercio, a entidades que tienen como propósito el emprendimiento, el cooperativismo. Estuvo también presente un delegado de la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo y una asistencia bastante grande donde los medios de comunicación se hicieron presentes. Esto nos parece muy importante porque lo que hay que hacer es justamente, aparte de los trabajos que se hagan ya en materia técnica sobre la producción del campo, lo que hay que hacer es visibilizar ante Colombia que el área del Catatumbo, la región de Ocaña, no solamente produce noticias malas, sino que también se producen este tipo de experiencias de vida que son muestra de la persistencia, de la perseverancia de jóvenes que le apostaron a lo legal, que le apostaron a la tradición de sus ancestros y vienen haciendo una labor muy bonita para que el resto de campesinos de la región de Ocaña analicen lo que está ocurriendo en cada uno de sus municipios y decidan también apostarle al progreso, al desarrollo, a la formación del territorio y contribuyan con eso a la consolidación de la paz. La paz se consolida haciendo actividades legales y diciéndole no a esas actividades ilícitas que han puesto de mala manera a nivel nacional el nombre de la región de Ocaña. De tal manera que agradecemos al Centro Nacional de Medios, a Giovanni Torres, de San Jorge, a Kelly Johanna Vega Vaca, a Yanice Guerrero y al resto del equipo de trabajo del Centro Nacional Regional de Medios que vienen adelantando y los apoyamos desde la Academia de Historia, desde el Museo de la Gran Convención de Ocaña, los apoyamos en todas estas iniciativas que tengan como propósito aumentar la productividad, el bienestar, la calidad de vida de nuestros campesinos. Allá estaba también Mario Alfonso de Chávez, de Radio Catatumbo, y Mario Castellanos Chinchilla, quien es en este momento el director del programa Progreso Campesino, que se emite todos los domingos a mediodía
por esa emisora. Una de las apuestas también desde el punto de vista de la divulgación del campo. Bueno, un programa que tiene muchísimos años ya de existencia, lo comenzó Alfredo Vergel Solano. Después del fallecimiento de Alfredo Vergel Solano, el programa ha continuado, y esto es una muy buena noticia desde el punto de vista de los medios de comunicación, con especialidad en el sector rural de la región de Ocaña. La radio llega a todas partes, lo veremos más adelante, porque queremos mostrar justamente todas estas cosas que se hacen para que el campo no muera, para que el campo siga con esa vitalidad, y al contrario, los jóvenes se queden en el campo, se capaciten, estudien y pongan todo el conocimiento al servicio del desarrollo rural. Saludamos a Miguel Páez, que ya nos está siguiendo en esta sesión de hoy. Y sin más preámbulos, comencemos ya con nuestra charla de los viernes, la cultura en las zonas rurales de la región de Ocaña. Ahí lo que tenemos inicialmente en pantalla es un mapa de esa región de Ocaña, que abarca incluso el sur del Cesar, la parte de los municipios de Río de Oro, González, Gamarra y Agua Chica. Son zonas también que necesitan atención debida. El campo ha sido tradicionalmente relegado desde el punto de vista de los propósitos institucionales. Por eso fueron tan importantes los dos conversatorios que se hicieron, dos tandas diferentes, para poder llegar a por lo menos plantear los asuntos. Saludamos a doña Josefina Arevalo Claro. Centro Regional de Medios. Ese es el logotipo del Centro Regional de Medios, que es la organización que planificó toda esta actividad que tuvimos esta mañana en la Cámara de Comercio de Ocaña. Queremos de paso felicitar a la Cámara de Comercio, porque permite que sus espacios se abran para tocar temas que muy poco se tratan aquí en el municipio de Ocaña, y seguramente en otros municipios de la antigua región, de la antigua provincia de Ocaña. Ahí tenemos imágenes de lo que ocurrió esta mañana en la Cámara de Comercio, una asistencia bastante nutrida, sobre todo de jóvenes, y eso nos alegra mucho, que los jóvenes estén participando, que se sientan interesados por estos temas. Ahí está la imagen de Yanice Guerrero presentando a uno de los jóvenes que participó en sus experiencias de vida esta mañana. Tenemos también allí a Kelly Johanna Vega Vaca y Giovanni Torres interviniendo esta mañana. El panel en el que tuvimos la oportunidad de participar con dos docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander, con Albeiro Angarita del municipio de Teorama, quien hizo también su exposición allá sobre lo que opinaba. Y queremos divulgar de paso estas tres intervenciones que tendrán lugar en el programa Progreso Campesino de Radio Catatumbo, liderado, como dijéramos, por Mario Castellanos Chinchilla, Agricultura Orgánica, Vivamos Más Sanos, El Veterinario en tu Finca y Psicología Rural. Programa Progreso Campesino, como dijimos, ojalá lo sintonicen el domingo a las 12 del día. Sin lugar a dudas, cuando uno toca estos temas, lo primero que piensa es en la calidad de vida de los colombianos. ¿Cómo es la calidad de vida del colombiano actual? ¿Cómo es la calidad de vida de los campesinos en Colombia en este momento, y especialmente los campesinos de la región de Ocaña? Y llega uno a una conclusión triste, pero la verdad es que la calidad de vida del sector rural y de la mayor parte del pueblo colombiano no es justamente la más adecuada. Hay muchas
faltas, muchas falencias, mucha ausencia de la institucionalidad nacional, departamental y municipal en el campo. Y si la hay desde el punto de vista de la producción, de la asesoría técnica, de la comercialización, del mercadeo, de las vías de transporte, pues también la hay, y esto es muy importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la cultura y desde el punto de vista de la educación. Factores que, como lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, factores sin los cuales no es posible ningún tipo de desarrollo en ningún país del mundo. La gran brecha entre el campo y la ciudad ha sido tema desde hace muchos años de debates académicos y de debates políticos. Se legisla, se habla mucho, pero no se hace nada concreto para apoyar al campo. Los procesos educativos y culturales no ofrecen garantías para lograr elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Y cuando hablamos de que ha sido un tema de debate académico desde hace muchos años, nos referimos a esa retórica con que la dirigencia política permanentemente toca el tema del campo. Saludamos a doña Miriam Nieves Marchena Galindo. Cada rato se habla del campo. Y cada rato los dirigentes políticos lanzan mensajes: no se vayan del campo, hay que quedarse en el campo, pero no los dicen, quédense en el campo y nosotros les vamos a ayudar para que tengan unos buenos cultivos, para que en caso de catástrofes naturales, como por ejemplo las heladas, como por ejemplo los inviernos terribles como los que ha venido sufriendo Colombia en los últimos meses, podamos mitigar los daños causados por esos desastres, por esas catástrofes, les podamos ayudar. Queremos ayudarles también, debían decir los dirigentes políticos, debíamos ayudarlos también a mitigar, por ejemplo, los préstamos que se hacen en los bancos. Y no puede el campesino pagarlos porque la catástrofe acabó con la cosecha. ¿Cómo hace el campesino para cubrir esos créditos que le concedió la entidad bancaria? Llámese Banco Agrario o cualquier otra entidad bancaria que hizo el préstamo con base en la posibilidad de una cosecha exitosa, y resulta que la cosecha no fue así, sino que fue un fracaso porque la ola invernal o el excesivo verano o el desastre natural acabaron con todo. ¿Por qué no existe una respuesta ante los llamados angustiosos que los habitantes de la región de Ocaña, del sector rural, vienen haciendo con relación a las vías de comunicación? Trochas, si acaso, en algunos casos pueden llamarse estas vías que comunican las cabeceras municipales de Río de Oro, El Carmen, Ábrego, la playa de Belén, Teorama, San Calixto, Acarí, Gamarra, Convención, González, Aguachica, con las veredas. Y si hay problema de comunicación entre las cabeceras municipales con sus veredas, con sus sectores más apartados, ¿qué diremos de la comunicación que hay entre esas cabeceras municipales y Ocaña? Y recordamos que Ocaña comercializa todo lo que se produce en la región de Ocaña. Y bueno, cuando hay olas invernales, tampoco es fácil transitar por esas carreteras. Yo creo que muchos de ustedes han visto los videos, las fotografías de, por ejemplo, la carretera El Carmen en época invernal o hacia el corregimiento de Pueblo Nuevo, para no citar sino 2 casos de los tantos que hay. Pues realmente son lodazales espantosos que ponen en riesgo incluso la vida de los mismos campesinos, de sus esposas, de sus hijos cuando se trasladan a las pocas escuelas que hay. Saludamos a don César Numa, qué agrado tenerlo hoy con nosotros. Muy buenas tardes. Entonces miren ustedes la cantidad de dificultades que existen y el debate académico y el debate político sigue haciéndose, pero no se dan soluciones. Recordemos que estamos en un año electoral
Ya debieran los candidatos estar mirando qué solución le van a dar a estos eternos problemas del campo colombiano, especialmente el de la región de Ocaña. ¿Cómo van a hacer eso? No han dicho absolutamente nada. Como tampoco han dicho absolutamente nada con relación a la cultura y a la educación. Y volvemos a repetir, factores sin los cuales es imposible el desarrollo armónico de los pueblos y menos aún del sector rural. Se legisla y se habla mucho, pero no se hace nada. Bueno, la legislación es grandísima. Yo creo que Colombia tiene la mayor legislación de Latinoamérica en todo. La Constitución del año 91 incluye todo lo que ustedes se puedan imaginar, hasta la paz. La paz como un derecho fundamental. Pero miremos si realmente estas circunstancias se están dando concretamente en nuestro territorio. Y vamos a mirar que eso no está ocurriendo. De tal manera que hay mucha retórica académica. Las universidades hablan constantemente de que se están acercando a los problemas del campo, que tienen un centro de observaciones, un observatorio para la zona rural, que sus egresados están trabajando en las oficinas públicas, en las alcaldías municipales. Bueno, eso está muy bien. Para eso estudian, o buena parte del estudio es para lograr llegar a cargos que les permitan subsistir, pero también que les permitan ayudar a la comunidad. Porque si uno estudia y únicamente está pensando en su propio beneficio y no en el beneficio de la comunidad, yo creo que perdió el año. Uno se debe a la comunidad en la cual está. Y en este caso, los dirigentes políticos de la región de Ocaña, del norte de Santander, se deben a su pueblo. Y el sector rural hay que atenderlo. Porque si el sector rural se deteriora, como ha venido ocurriendo en los últimos decenios, obviamente que la producción de alimentos disminuye o es de mala calidad. Y eso afecta la calidad de vida del ciudadano que vive en los centros grandes, como en el caso de Ocaña, de Bucaramanga, de Cúcuta, y también afecta la economía nacional. Es decir, el tema no es de poca monta, tal vez el tema del sector rural es de gran importancia a la hora de buscar soluciones. Y bueno, no se está haciendo lo debido. No se está cumpliendo con esa cantidad de llamados que se hacen. Ahora seguramente vamos a ver en estas elecciones que todo el mundo va a hablar de los campesinos y mis queridos campesinos, y los estamos saludando. Pero bueno, salúdenlos, pero miremos que lo que hay que hacer no es tanto saludarlos, lo que hay que hacer es buscar las soluciones a los problemas. ¿Cómo está articulando la región de Ocaña su trabajo para el sector rural con Colombia, con las instituciones nacionales, con los ministerios que tienen a su cargo el desarrollo rural? ¿Qué está haciendo la Corporación Regional para la Frontera Nororiental con relación a esto que estamos hablando? Corponorte, ¿qué ha hecho que satisfaga estas necesidades sentidas de los campesinos? ¿Qué está haciendo la UTA? ¿Qué hacen las UMATA con relación a esto? ¿Y qué hacen las organizaciones que se dicen ambientalistas, defensoras del campo, defensoras del campesino? ¿Qué es lo que han hecho? Porque hasta el momento lo que escuchamos diariamente a través de la radio y a través de los canales locales de televisión es una queja constante, permanente de los campesinos por todos estos problemas que hemos venido mencionando anteriormente. Mucha legislación, mucho debate académico y nada de soluciones. Se piensa, al igual que en la ciudad, que mejorando las vías, construyendo más aulas y dotándolas, los problemas se van a resolver. Y estamos entonces mirando la materialidad más que al ser humano, porque esto ha sido también otra de las constantes en las políticas erráticas que salen de Bogotá, se divulgan en todos los departamentos de Colombia y continúan en los municipios. Bueno, arreglémosles las carreteras para que puedan sacar sus productos.
construyámosles más puentes y construyamos más aulas en los colegios y los problemas se van a resolver. Es decir, se está mirando que el problema como que si fuera únicamente material, pero resulta que el problema tiene un fondo mucho más grande de lo que se piensa. Y nunca se escucha una mención, por ejemplo, a la educación. Recuerden ustedes, sobre todo las docentes que están acompañándonos hoy, cuando comenzó la pandemia y los muchachos tenían que subirse al cerro más alto para lograr una señal de internet y asistir a las clases virtuales. Al gobierno se le había olvidado que para lograr la cobertura de las clases dictadas desde los colegios, pues se requiere una excelente señal, se requieren equipos que tengan los estudiantes y se requiere idoneidad en los docentes. Pues casi que ninguna de esas premisas se cumplía y los muchachos tenían que, aparte de hacer esfuerzos muy grandes para poder captar la señal, terminaban muchos de ellos no sabiendo realmente lo que se decía en la clase porque, entre otras cosas, no había quien los asesorara para poder contestar las preguntas y poder actuar de manera conforme a las exigencias de la educación. Y si ustedes recuerdan también a los niños en las fotografías que se suben a las redes, cruzando arroyos, algunos de ellos un poco fragosos, a pie descalzo para llegar al colegio. Otros atravesando lugares bastante peligrosos en las famosas cabullas o tarabitas para llegar al colegio. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo de todo esto que estamos aquí mencionando y mirando especialmente dos factores que consideramos y hemos considerado siempre, y así lo hemos planteado en lecturas ocañeras allá en el Museo de la Gran Convención? ¿Qué es lo que se está haciendo si no se tiene en cuenta lo más importante, que es la educación y la cultura? Ahí miran ustedes estas imágenes que nos muestran una actividad de una escuela rural. Miren ustedes el emplazamiento. Unos troncos de árboles que están sosteniendo un techo, un tablero pegado a uno de esos troncos y los niños allí escuchando la clase de la profesora que con mucho esfuerzo también se traslada a ese lugar para dictar las clases. Miren esas imágenes. De las tantas imágenes que hay en Colombia de las dificultades de la educación en el sector rural. Problemas de oportunidades, de género, de vías, de escuelas, de docentes, de centros culturales. Todo esto lo tienen nuestros amigos del sector rural, nuestros campesinos, sus hijos, las madres de familia de estos niños. Ahora que se habla de que ya se abrieron muchos colegios y están mirando que no se queden los otros por fuera, porque ello representa pues un problema para la educación en Colombia, pues si hay problemas en Ocaña y en los centros poblados para que los niños vayan, si hay problemas para evitar la deserción estudiantil en Ocaña, imagínense ustedes cómo será en el sector rural. Yo creo que de esto no se ha hecho alguna estadística válida, porque las estadísticas también a veces son mentirosas cuando las hacen de rapidez para salir del paso y cumplir con un requisito. ¿Cuántos niños del sector rural no pueden tener acceso a la educación? Ahora, los centros culturales, pues ni hablemos de ellos. Si faltan las escuelas, pues con mucha más razón, los centros culturales.
Algunos problemas detectados en la agricultura de nuestra región. Prácticas antiguas. Dificultades para sacar los productos. Dificultades en el mercadeo. Competencia desleal. Contrabando de productos como la cebolla y otros. Y los cultivos ilícitos. En esas prácticas antiguas yo creo que vale la pena mencionar aquí también el famoso riego con ramillón, muy propio de los municipios de la playa de Belén y Ábrego, para regar la cebolla. Esa es una práctica muy antigua, muy válida en los tiempos en que no había tecnología. Pero hoy, con la tecnología que hay para los riegos de los cultivos, ya mirar que están aporreando el frijol, que también es una práctica cultural bastante antigua, que están regando con ramillón, pues eso no tiene presentación en el siglo XXI y está ocurriendo todavía. Están captando, por ejemplo, algunos campesinos de la ribera del río Algodonal agua hacia sus cultivos sin los controles del caso, y eso ha hecho disminuir el caudal del río Algodonal, porque Corponor no controla esa situación. Competencias desleales se presentan a veces entre los mismos campesinos o entre las mismas organizaciones de campesinos que no han sido debidamente capacitados desde el punto de vista de la acción cooperativa o de la acción en grupo para evitar, por ejemplo, que se suba o se baje la cebolla, que se siembre tanta cantidad y no se sobredimensione la oferta, porque entonces van a encontrar problemas en el mercadeo, que también es otro de los asuntos difíciles. Al llegar a Ocaña, pues lógicamente, como en todas partes, hay personas inescrupulosas que se aprovechan que el campesino llega con la carga y tiene que venderla y le dan cualquier cantidad de dinero menos del valor que tiene, y ahí se va mucha parte del esfuerzo de esos campesinos para lograr su subsistencia. Eso tiene que tener un control municipal. Eso tiene que tener un control en los centros de mercadeo, como en el caso de Ocaña, el mercado cubierto y los sitios aledaños, para que el campesino no resulte afectado con esas actividades de los intermediarios. Y los cultivos ilícitos, por supuesto. Si se sigue cultivando la coca, pues lógicamente que los cultivos tradicionales no van a hacerse. Los cultivos tradicionales requieren agroquímicos, requieren cuidado, requieren esfuerzo. Es difícil sacarlos, es difícil comercializarlos. En cambio, la coca no. La coca se da silvestre. Los traficantes se la pagan, digamos, de manera directa, con billetes constantes y sonantes. No necesitan ningún tipo de trámite. No tienen que pagar sobretasas de nada, sino que simplemente les dan el dinero, con el riesgo de que la lucha territorial entre los grupos alzados en armas en el área del Catatumbo especialmente generen esas terribles masacres que han sido tan comentadas en todo el territorio colombiano, precisamente porque esa lucha territorial termina afectando a los campesinos. Los jóvenes abandonan el campo pensando que la ciudad es una esperanza, pero esa esperanza es una esperanza dudosa. Piensan que comprando una motocicleta que la dan con una gran cantidad de facilidades de crédito, ya resolvieron la situación y no siguieron más trabajando como sus papás, como sus abuelos. Porque la moto la estacionan aquí en cualquier parte de Ocaña, en cualquier esquina, y comienzan a trabajar en ella. Pero recordemos que esa es una esperanza dudosa que por lo regular ha terminado en tragedias. Como el joven se va del campo, llega a Ocaña por lo regular también a engrosar las filas de desempleados, muchos de los cuales terminan en malos pasos y son fácil presa de los grupos delincuenciales.
De tal manera que abandonar el campo simplemente porque ya no quieren hacer lo que el papá hacía, o porque no es rentable como ellos quieren, que quieren el dinero ya. Esa situación puede generar una tragedia y en efecto así ha ocurrido. Cuando por lo regular los fines de semana escuchamos las noticias, siempre encontramos jóvenes asesinados en la ruta que de Ocaña conduce hacia Aguas Claras, jóvenes asesinados en Convención, en San Calixto, en alguna parte de la provincia, en Agua Chica. Qué coincidencia, ¿no? Son jóvenes. En la mayoría de los casos son jóvenes. Sobre ese particular no hay una, digamos, investigación que permita detectar por qué los asesinaron. ¿De dónde eran esos jóvenes? La mayoría son de la región de Ocaña. Entonces quieren abandonar el campo, aparte de que no es debido, también constituye un grave riesgo para la misma vida de los jóvenes. Miremos, esa es una fotografía antigua de arrieros en la zona de Ocaña en la década de 1930. Una imagen muy tradicional, muy típica de lo que era un arriero en aquellos años. Esas recuas alcanzaron a tener 15, 20, 30 mulas que salían de Ocaña, llegaban a Río de Oro, seguían hasta Venadillo, remontaban hasta el Alto de la Camarona y de ahí bajaban hacia la carretera que hoy conduce a Agua Chica y de ahí hasta el puerto, primero de el puerto nacional y luego hasta Gamarra llevando productos. También esas mismas recuas atravesaban desde Ocaña hasta Pueblo Nuevo y bajaban por la ruta de Los Ángeles para alcanzar también el río Magdalena y otros territorios. Y por la parte de la carretera hacia Cúcuta también iban esas recuas, llevando los productos y trayéndolos. Un trabajo de arriería muy importante porque fue la primera empresa transportadora que tuvo Ocaña desde la época colonial. Más o menos desde 1575, 76, se creó la primera arriería en nuestro municipio. Por eso esta foto es tan diciente. Nos está mostrando un arriero ya en la década del 30. Ahí lleva una carga de leña, parece. ¿Para qué un centro rural en el campo? ¿Basta con la escuela? Le preguntaba yo hace poco a un amigo de un corregimiento cercano que por qué no hacían un centro cultural rural. Entonces me dijo, no, pero ¿para qué lo vamos a hacer? Ahí no va a llegar nadie. Es decir, el centro rural por lo regular tiene una escuela, con todos los problemas que vimos ya. Hacer un centro cultural rural que le permita a los campesinos reunirse, tratar sus problemas, hacer una pequeña biblioteca, generar de pronto algún atractivo en, digamos, articulación con la administración municipal, por ejemplo, y se hagan allá presentaciones de danza, de teatro, se reviva la música de cuerdas tradicional nuestra. Pero a este amigo le pareció que no era necesario porque allá no iba a ir nadie. Pues claro que no va a ir nadie si no hay un centro rural y si no se hace una oferta turística importante, que es lo que siempre hemos manifestado aquí como una iniciativa para el corregimiento de Buenavista, de Pueblo Nuevo, Otaré, de pronto la Ermita. La Ermita tiene una ventaja sobre los otros municipios, el corregimiento, perdón, y es que la Ermita está en la carretera que conduce hacia Cúcuta, de tal manera que obligatoriamente los carros ahí paran a comer fresas con crema, a divertirse los fines de semana, etcétera. Tiene más movilidad que el resto de los corregimientos. Pero hay que hacer, definitivamente hay que buscar la manera de mirar cómo la administración municipal propicia la creación de centros culturales rurales que permitan la dinámica comercial y turística de estos lugares, que entre otras cosas tienen un potencial turístico de magnitud gigantesca, que ellos mismos aún
no han valorado debidamente. Dinámicas políticas y económicas en el campo. Esto es de los asuntos, como decíamos al comienzo, cuando hablamos de la dirigencia política. La dinámica política en el sector rural se limita a la época electoral, cuando los dirigentes se trasladan a algunos de estos lugares a hacer proselitismo político. Voten por este candidato, voten para aquello, este es el que está prometiendo mejores cosas para el campo. Esa es la dinámica política que hay en el sector rural en este momento. Dinámicas económicas, por supuesto, que son gigantescas. Los campesinos son los que producen y producen lo que comemos aquí en las ciudades. De tal manera que desde el punto de vista económico el campo tiene un potencial gigantesco que tampoco se dimensiona porque tampoco se estudia. Y para eso están las universidades. Por eso esta mañana en una de las mesas que tuvimos hablábamos de que la universidad está llamada a asesorar al sector rural en este tipo de cosas. Esas dinámicas económicas del campo que tienen que ver con todo el proceso de siembra, recolección y mercadeo de los productos. Una de las personas que estaba allí, digamos, haciendo la exposición, uno de estos jóvenes, cuando le preguntaron que cuánto costaba más o menos la cosecha, desde que la siembra hasta que la recoge, y el joven dijo que él no tenía idea, que ellos sembraban y recogían y no tenían una idea. Entonces una de las asistentes le preguntó, oye, ¿por qué no hacen eso para que ustedes sepan si están perdiendo o están ganando dinero? ¿Por qué no hacen una especie de balance económico? Pero ¿cómo le vamos a decir que hagan balances económicos cuando no lo hemos asesorado? Y ahí es donde la universidad entra a jugar un papel de capital importancia, y todas estas organizaciones que se dicen amigas del campo, enséñenle al campesino a planificar su cosecha, enséñenle al campesino los mecanismos para el traslado adecuado de los productos hasta la ciudad, enséñenle al campesino a no dejarse robar su trabajo de los más vivos que están en la intermediación de los productos en las ciudades. Y ahí la universidad sí debe cumplir un papel de capital importancia, más allá de esa retórica académica que por lo regular se maneja, diciendo que las políticas nacionales en materia de los centros educativos superiores impiden hacer esto y aquello. Es decir, así no se responde. La respuesta tiene que ser efectiva, y tampoco se responde con un observatorio de cuestiones agrícolas, porque si así fuera, ya tuviéramos aquí en la región una superproducción agrícola y una calidad de vida altísima de los campesinos nuestros. Nada de eso se ha hecho. Ya dijimos los problemas del mercadeo, los intermediarios, actividad que tiene que tomar a pecho la administración mundial, porque si quieren ser los campesinos competitivos, tienen que tener una alta calidad en lo que están sembrando, en lo que están recogiendo y en lo que están llevando a las ciudades. Ahí también se requiere una asesoría técnica, desde cómo se dosifican los agroquímicos para que no saturen el sembrado y para que esos desechos no contaminen más las fuentes hídricas, hasta cómo empacar de una manera adecuada y sana esos productos que van a traer a la ciudad. Porque si no lo hacen, otras regiones de Colombia que sí tienen asesoría de las universidades, que sí tienen asesoría técnica, pues van a ganar la partida y van a preferir lo de fuera que lo nuestro. Ausencia de tecnologías en la producción agrícola, se habló mucho de eso también hoy, y también la universidad tiene que ver en eso. Buscar la manera de que suplan las formas culturales ancestrales que vienen teniendo para poder sembrar. Campesinos como sujetos electorales, ya lo dijimos. Ahora en elecciones
la dinámica política va a ser el campesino, pero no para ayudarlo, sino como sujeto electoral. Casi nula participación en las decisiones del municipio. Si no las hay en la ciudad adecuadas por parte de los ciudadanos que vivimos, por ejemplo, en Ocaña, menos las hay por parte del campesino. ¿Qué determinaciones puede tomar un campesino en aquellas decisiones del municipio para su mejora? Ninguna. Desconocimiento de las políticas municipales, que nos remite a la capacitación, a la formación, a la educación. ¿Cómo se ve la cultura en las zonas rurales? Pregúntense ustedes allá, desde la casa, cómo se ve la cultura en esas zonas rurales. Ustedes que han estado en los campos, han estado en Pueblo Nuevo, en Buenavista, en Otaré, que han recorrido el sector rural, ¿cómo se ve la cultura allá? ¿Hay o no hay cultura? ¿Hay únicamente trabajo desde que amanece hasta que se pone el sol? Únicamente. ¿Hay asistencia de los muchachos a la escuela con dificultades? Únicamente. ¿No hay cultura en el sector rural? Entonces, miremos esto desde la óptica de las academias. Como no se ha hecho una investigación debida, pese a lo que dijeron esta mañana, no se ha hecho una investigación debida del potencial cultural que tiene el sector rural, pues tampoco puede haber una respuesta a cómo se ve la cultura en las zonas rurales. Es decir, hay un desconocimiento o una ignorancia crasa del ciudadano que vive, en este caso, en Ocaña, en la playa, en Ábrego, en Convención, etcétera, con relación a el campo de su jurisdicción. Pensamos que las actividades rurales, que las actividades culturales únicamente se dan aquí en Ocaña, en el casco urbano. Presentaciones de teatro, de danza, de música, Semana Santa, fiestas patronales, y todo eso es cultura. La forma dialectal nuestra aquí en Ocaña es similar a la forma dialectal de los campesinos de la región de Ocaña. Ellos también usan el voceo, y el voceo es una forma cultural. Entonces sí hay cultura en el campo. La manera como se visten los campesinos es una cuestión cultural. La utilización de ciertos elementos para las mulas, los aperos, los lazos, las sillas de montar, la forma en cómo ellos amarran las cargas en la mula para traerlas a la ciudad. Todo eso es cultura, y todo eso es cultura tradicional. Las coplas que cantan los campesinos, todo eso es cultura. Entonces parece que aquí en Ocaña no hay una óptica clara con relación a eso, y por eso, si no ven bien la educación, menos la cultura. Y la dirigencia política pues desconoce completamente todos estos procesos, y por eso piensa que el campo únicamente hay que mirar cómo logramos que voten por nosotros en las elecciones, porque no vemos otra opción, y eso es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué visión tiene el campesino él mismo sobre la cultura? Pues allí vuelve a sonar la educación. El campesino hay que educarlo para que valore su territorio. El territorio donde vive el campesino, sean montañas, sean valles, etcétera, tiene en primera instancia un altísimo valor como paisaje cultural. Recordamos que el paisaje cultural, lo dijimos ya en una charla aquí, ya fue definido por parte del Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural de Colombia. Esos paisajes hermosos que vemos desde Pueblo Nuevo, desde Otaré, de Buenavista, los paisajes que se ven desde San Invilla, todo eso es paisaje cultural y hace parte de la identidad cultural de los habitantes de esos lugares. Entonces, eso no lo conoce el campesino porque nadie ha ido a enseñarle. Y ahí es donde la educación tiene que ser, no solamente enseñar las 4 operaciones matemáticas y a leer y escribir, sino también a valorar su propio patrimonio. Las artesanías, que muy pocas, pero que todavía se hacen en el sector rural, hacen parte del patrimonio cultural del campo.
Y ahí tenemos ese potencial, patrimonio natural, todo su entorno, la flora y la fauna. Si ustedes le preguntan a un campesino por la clase de serpientes que hay, las especies que hay, por ejemplo, de mariposas, de insectos, de pronto si hay todavía ardillas, que hubo una época en que hubo muchas ardillas, qué tipo de ardillas son, ellos seguramente van a decir, sí, las describen, pero desde hace muchísimos años no se hace un inventario de flora y fauna en el municipio de Ocaña, y menos en la región. De tal manera que no tenemos claramente un conocimiento a 2023 de cuáles son las especies animales y vegetales que están en vías de extinción y sobre las cuales es necesario hacer acciones de protección. Recuerden ustedes el observatorio Ave de Pico de la Hacha, allá en el Cerro de Torcoroma. Buenas tardes, Mario Castellanos Chinchilla, director del programa Progreso Campesino. Ya estamos, Mario, aquí hablando de que el domingo a las 12 es importante que se conecten todos con Radio Catatumbo. Entonces hay que hacer esos inventarios. ¿Y a quién le corresponde un inventario de flora y fauna? Pues a las personas que conocen el área, a los técnicos, es decir, a la universidad. Y si la universidad no tiene el personal, pues haga un convenio con aquellas universidades que sí lo tienen y hagan un inventario de flora y fauna que buena falta nos hace. Yo creo que la única labor interesante en este sentido en los últimos años ha sido el libro que publicó la Cámara de Comercio sobre las especies de aves en la reserva Hormiguero Pico de la Hacha. No conozco hasta el momento otra publicación que tenga que ver con nuestras especies y también la publicación en fascículos que hizo el biólogo Ardila, biólogo santanderiano que es profesor de la Universidad del Atlántico, sobre algunas especies de peces que no estaban ni siquiera en la lista de los peces en Colombia. No hay más. No hay más sobre la flora y la fauna en nuestra región de Ocaña. Eso es paisaje cultural. El santuario del agua de la Virgen. Una construcción hecha por el hombre en medio de la naturaleza. Esto es un paisaje cultural. Ahí tenemos la publicación del doctor Ardila sobre las especies de peces aquí en la región y un cangrejo en el afluente que va al río Tejo, donde está el Pozo de la Culeca. Pico del Hacha. La barbatusca. Entonces miren ustedes la cantidad de cosas que hay. El potencial cultural en las zonas rurales. Comenzamos con el patrimonio histórico. En Pueblo Nuevo no solamente hay una tradición de campesinos laboriosos, sino que también hay una tradición histórica. El templo de Pueblo Nuevo, hoy en ruinas, data del siglo XVIII. Hay un bello cementerio donde están los restos mortales de uno de los poetas amigo de Adolfo Milanés. Las edificaciones coloniales en los municipios históricos de Ocaña. La edificación antigua, la edificación hecha con técnicas españolas, es patrimonio cultural. Esas casonas grandes, las iglesias, las imágenes que hay en esas iglesias y a veces los documentos históricos que reposan o en poder de particulares o en poder de los sacerdotes, todo eso es el potencial cultural que tiene nuestro sector rural, sobre el cual apenas si hemos alcanzado a escribir muy pocas cosas. Pero esto debe conocernos el campesino. El campesino debe saber que tiene todo eso y que el campesino, aparte del valor que tiene como productor de alimentos para las ciudades, también tiene que valorar el patrimonio cultural y protegerlo. ¿Protegerlo para qué?
para generar turismo cultural hacia esos sectores rurales, que no se está haciendo. Entonces, las personas que van a Pueblo Nuevo van porque tienen un amigo allá o porque se les ocurrió un fin de semana ir, pero seguramente no van a valorar cuando lleguen a Pueblo Nuevo, a Buenavista o a Otaré, ni el paisaje cultural, ni la flora y la fauna, etc. El campesino conoce eso, pero el campesino no ha tenido la ocasión de darle la importancia y la valoración, porque eso hay que enseñárselo. Y ahí está nuevamente el problema de la educación. ¿Cómo se hace para generar estrategias de enseñanza del patrimonio cultural en los sectores rurales? Esa ventanita hermosa es de Pueblo Nuevo. Ahí tienen ustedes una muestra de ese patrimonio material arquitectónico en Pueblo Nuevo. Los pozos de la Culeca en Ocaña, Pozo del Burro en Ábrego y el río Algodonal en Aguas Claras. Paisaje cultural que poco se valora y que está en el sector rural de la región de Ocaña. O digamos más bien un detalle de uno de los senderos que conducen hacia el santuario del agua de la Virgen. Río Tejo en Ocaña, llegando a la pradera, sector rural, paisaje cultural. El Alto del Vicario, que está localizado en la mitad del camino que de Ocaña conduce al santuario del agua de la Virgen. Un sector que está lleno de leyendas, de tradiciones, de tesoros, de espantos, etcétera. Paisaje cultural también. Hay que conocerlo y hay que valorarlo y hay que enseñarle todo esto a nuestros campesinos, especialmente a los que viven a la orilla del camino que conduce al santuario del agua de la Virgen. Algunos cultivos tradicionales. Por supuesto, la cebolla, especialmente en la playa y Ábrego. La yuca, banano y maíz. Café. Hoy hablaba Víctor Carreño de la Cooperativa de Caficultores de Catatumbo con relación a que el café que se produce en la región de Ocaña es de lo mejor que hay en el norte de Santander y que es de lo mejor que hay en Colombia. Conclusión, es de lo mejor que hay en el mundo a nivel de café. Se está haciendo una buena labor desde el punto de vista de la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo y de la Federación Nacional de Cafeteros. Caña de azúcar, cultivo tradicional en convención. El frijol, especialmente este tipo de frijol, el frijol villorrio, que es propio de nuestra región. Venta en el mercado de Ocaña de productos agrícolas. Otros productos de los tantos que hay. La poma rosa, que ya casi no se encuentra en los mercados. La yota o sidro yota, que para época de Navidad es muy apetecida porque acompaña la conserva. El achiote, con el cual se da color a las comidas. Utilización indígena, hace miles de años. Más frutas. Ahora mira el potencial cultural de la zona rural, más potencial cultural. El folclore y las tradiciones populares. Folclore y tradiciones populares son las formas de vestir, las formas que les comentaba de hacer artesanías, las formas de celebrar las festividades patronales en cada una de estas poblaciones, San Isidro, Santa Bárbara. Ahora creo que hoy comenzaban las fiestas en González, de fiestas patronales.
Los juegos, hay todavía juegos en el campo, hay que hacer una investigación sobre eso. La gastronomía, las formas dialectales que mencionábamos al principio y los productos artesanales. Recordemos, por ejemplo, Pueblo Nuevo con las artesanías hechas de fique. Con el fique, Pueblo Nuevo surtía a Ocaña y el fique quedaba para exportarlo hacia otros países. Y Ocaña vivió de eso a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, exportando productos con el fique de Pueblo Nuevo, lazos, cabullas, hacían alpargatas, bueno, todo lo que se pueden imaginar. Se vino abajo. Hoy en día una cooperativa de damas está tratando de revivir esa artesanía del fique, y como ya nadie quiere sembrar fique, entonces tiene que traer el fique de otros lugares, como por ejemplo Bucaramanga. Le tienen que comprar el fique afuera. Entonces miren ustedes todo lo que es cultural en el sector rural. Alfondoque de convención. No solamente la preparación del alfondoque, sino también la forma en cómo lo envuelven, y así como lo están viendo, así lo comercializan. Ni se diga la arepa. En todos los municipios de la región de Ocaña. Artesanías hechas con fique y también con lata o caña brava, como la llamamos también aquí en la zona de Ocaña. La caña brava sirve, aparte de los sombreros, para hacer parte de la cubierta de los techos de nuestras viejas casonas. Todavía se utiliza, ya en menor cantidad, pero se sigue sembrando todavía en algunos lugares. Escobas, escobas de pajita, escobas de lata. Esa es la fotografía de un telar, de los últimos telares antiguos de Pueblo Nuevo, que esperemos no se haya desaparecido. Ahí tenemos la mata de fique, una planta de piñuela y la lata o caña brava de Ocaña. Coplas, dichos y refranes, narraciones, músicas y bailes. Sobre esto hay que hacer un trabajo particular de recolección para evitar que se pierdan esas coplas, los dichos y los refranes que los campesinos siguen todavía diciendo. En el Progreso Campesino de Radio Catatumbo, ahí de vez en cuando escuchamos algunas coplas, algunos dichos y algunos refranes, pero esto hay que darle mayor potencialidad. Yo sé que Mario Castellanos va a hacer ese trabajo, porque el programa ha tenido ya una acogida bastante grande en el momento en que trazó una línea de aumento de la oferta del mismo programa. Saludamos a Jairo Luis Vega Manzano. Las narraciones, los cuentos de los abuelos en el campo, la utilización de los instrumentos de cuerda en la música y los bailes. Todo eso es cultura del sector rural. Hay una imagen de Flaminio Molina tocando el tiple. Esa es nuestra música autóctona. El gran potencial del sector rural en materia de la cultura es la capacidad de trabajo de las gentes al servicio, por supuesto, de actividades culturales. Muchas veces ellos ni siquiera evidencian esto, por lo que les decía hace rato. No los hemos capacitado, no les hemos enseñado a valorar lo propio. Los recursos hídricos, lo que decíamos en la zona rural, la flora y la fauna. El patrimonio arqueológico, los entierros indígenas en las regiones rurales. Y hay que enseñarle al campesino que no los destruya, que cuando encuentre un enterramiento indígena le avise a la autoridad para poder salvarlo y no hacer lo que hacen los huaqueros, reventar las ollas en busca de oro y nunca lo encuentran, y se pierde un testimonio muy valioso de nuestros ancestros indígenas. Casi todo este patrimonio arqueológico está en las zonas rurales. Teorama, Convención, Ocaña, Acarí, etc. El turismo.
El turismo tiene que ver con todo esto que vimos atrás, pero necesita una política de apoyo. Es necesario que a todo lo que vimos como potencial cultural le agreguemos el ingrediente de la promoción turística hacia el sector rural, que lamentablemente ni siquiera en Ocaña se ha logrado consolidar de una manera debida, organizada, sistemática. Piedras Gordas en Ábrego, paisaje cultural de Buenavista, Los Estoraques en la playa de Belén, paisaje cultural, sector de la Pradera, paisaje cultural, Río de Oro, los caminos antiguos de Río de Oro, paisaje cultural, Otaré, paisaje cultural. Y miremos esto rápidamente. Radio Sutatensa, una revolución cultural en el campo colombiano. Esta era una de las cosas sobre las cuales quería hablar a nivel de los medios de comunicación, sobre Radio Sutatensa. Miremos esta historia brevemente. Entre 1947 y 1994, los campos de Colombia fueron escenario de una revolución cultural sin precedentes. Una que por arenga gritó: la educación nos hace libres, que puso en marcha un modelo multimedia de educación fundamental integral que impactó de manera directa la vida de más de 4 millones de campesinos, que articuló redes culturales, sociales y tecnológicas que llegaron a todos los municipios colombianos, que fue modelo para otros países y cuyo archivo ha sido considerado por la UNESCO como Memoria del Mundo. Muchos de ustedes recordarán esta experiencia de Radio Sutatensa. Ahí tenemos la imagen de un sacerdote, porque eso fue una iniciativa de la Iglesia Católica. Ese sacerdote comenzó, como dice claramente el texto, durante más de 40 años tuvo una programación dedicada a la educación, la cultura, la espiritualidad, la familia, la salud y el cuidado de la tierra. Y su trabajo era complementario con los demás medios de acción cultural popular, que se ocupaba de editar cartillas, una colección de libros y el semanario El Campesino y una serie de discos. Hacían de todo para llegarle al campesino colombiano. Este proyecto lo comenzó el padre José Joaquín Salcedo desde el 47 y terminó por convertirse en una de las industrias culturales de mayor impacto social en América Latina. El modelo de educación fundamental integral duró 47 años. Y mire todo lo que hizo ese modelo. Aprendieron a leer millones de colombianos y cambió las condiciones de vida y sus mentalidades. Ahí tienen ustedes unas imágenes de los campesinos. Miren al fondo el viejito, el radio viejito, el modelo del radio viejito. Ellos están escuchando allí la emisora Radio Sutatensa en esos programas de educación que tanto beneficio causaron a Colombia. ¿Por qué no copiamos lo bueno? ¿Por qué no copiamos lo bueno? Copiar lo bueno es lo mejor que puede haber. ¿Por qué ya no hay otra Radio Sutatensa en Colombia que se encargue de hacer lo mismo con las nuevas tecnologías que hoy tenemos? Medios de comunicación y cultura rural. Y destaco aquí nuevamente programa radial Progreso Campesino, 11:50. Compartamos la cultura y el fortalecimiento del campo y la región. Domingo a las 12. ¿Qué dirige Mario Castellanos Chinchilla? Con esto quisimos dar un vistazo rápido a la cultura en el sector rural de la región de Ocaña, para mostrar ante todo que el sector rural de Ocaña tiene cultura, que los campesinos tienen una cultura propia que hay que rescatar, que tienen una memoria histórica que hay que rescatar, porque esa memoria histórica del campesino de nuestra región va a complementar la historiografía local, que tienen grandes riesgos
de que se pierdan muchas de esas tradiciones, de que se pierdan mucho las costumbres, el folclore, porque los tiempos van avanzando de tal manera que, como decíamos al comienzo, los jóvenes no quieren estar en el campo. Pero hoy, volviendo nuevamente a la experiencia de esta mañana, que la queremos mostrar nuevamente, del Centro Regional de Medios, esa experiencia nos mostró en los cuatro audiovisuales que tuvimos la ocasión de mirar, que los jóvenes quieren apostarle a quedarse en el campo, que quieren prepararse, que quieren educarse. Hablaron muy bien de la necesidad de la Universidad del Catatumbo, porque lógicamente el desplazamiento hasta Ocaña les queda muy complicado. Miramos todo lo que ya atrás, lo de las vías. Bueno, esa es una de las propuestas que hay en esta época del año, en el actual gobierno, crear la Universidad del Catatumbo. Una universidad, decía uno de ellos, que sea autónoma, que no dependa de otras, porque necesariamente tiene que llegar la educación al campo, y la educación tiene que llegar al campo de mano con los procesos de rescate de la cultura rural de nuestra región de Ocaña, porque definitivamente volvemos a lo que dijimos al comienzo: si no se implementan acciones urgentes en educación y en cultura para el sector rural, todo lo que se pudiera hacer desde el punto de vista de la producción y el mercadeo no van a ser suficientes para poder elevar la calidad de vida de nuestros campesinos, como aspiramos todos. Quienes sabemos la importancia de nuestra región de Ocaña, quienes queremos la región de Ocaña, tenemos que luchar por ella y apoyar estas iniciativas como la que llevó a cabo hoy el Centro Regional de Medios, apoyar la iniciativa de Mario Castellanos a través de Radio Catatumbo en Progreso Campesino, porque Progreso Campesino va a visibilizar a nuestros campesinos y va a potencializar la cultura y la educación de todas esas personas, miles de personas del sector rural que escuchan la emisora Radio Catatumbo. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Saludo a Andreita Navarro. Agradecerles por habernos acompañado en esta tarde. Ojalá que estas iniciativas hayan quedado allá en su memoria grabadas. Creo que a través del programa de Mario Castellanos se pueden comenzar a implementar muchas cosas positivas para el sector rural de Ocaña, que hay que replicarlas a través de las redes sociales, y ojalá otros medios de comunicación de Ocaña, otras emisoras, otros canales diferentes a TV San Jorge, se apersonen también de esta sentida necesidad de los campesinos, que logre al fin, ojalá en un tiempo corto, elevar su calidad de vida. Que tengan todos una feliz tarde y un fin de semana, y nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días. Gracias por haber acompañado esta charla de los viernes.